es Viridiana Bravo, yo soy directora de la plataforma de creación, colaboración y comunicación artística de Intervalo 5. El día de hoy tenemos este proyecto que se llama Ruta Creativa, pero el día de hoy con un formato distinto, que es conversatorio, y justo el día de hoy pues tenemos a esta invitada. A mí me da muchísimo gusto presentarla porque he visto un poco de su trabajo, he escuchado hablar mucho de ella, he podido hablar de ella por ahí con colegas poblanos, y pues finalmente por fin se nos hace el poder entablar este diálogo abierto. Pues bueno, les presento, ella es Lorena Nieva. Abre tu audio, Lorena. Hola. Hola a todos. Buenas tardes, mucho gusto. Y pues Lorena Nieva, fíjense, yo normalmente hago como una pequeña como sinopsis de semblanza, pero en el caso de Lorena me pasa algo bien importante y bien interesante, que es al leer su semblanza, yo dije no puedo quitar nada, prefiero leerla como está, porque creo que la formación de Lorena ha sido una formación paralela, muy en congruencia y con un entretejido ahí que se va generando de manera muy consciente. Les comento, Lorena es originaria del estado de Puebla. Ella es coordinadora internacional del método Psicoballet, que es un método cubano artístico y terapéutico, y además también es coordinadora de la Red Mexicana de Psicoballet, directora también de Psicoballet en Puebla y en Ciudad de México. Es directora y fundadora de la Compañía de Danza Contemporánea Inclusiva de México, Danza en la Oscuridad, y bailarina colaboradora de la Compañía de Danza Contemporánea ADAL, Zona de Movimiento, que dirige una gran amiga, Mayra Gracida Lom. También Lorena es maestra en investigación de la danza a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, mejor conocido como CENIDI Danza, aquí en el Centro Nacional de las Artes, egresada de la licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Iberoamericana, con diplomado de Neuropsicología Clínica Pediátrica por la Sociedad Mexicana de Neuropsicología Pediátrica, con formación en ballet clásico y danza contemporánea. Lorena está certificada como especialista en el método cubano Psicoballet, formación en el alfabeto de movimiento desde el método Ann Hutchinson a través de la doctora Alejandra Ferreiro, y en ballet clásico para la rehabilitación motriz en población infantil con parálisis cerebral. Se ha desempeñado como docente, tallerista, ponente, asesora, tutora, evaluadora, gestora de diferentes proyectos y encuentros relacionados con ciencia, arte, educación e inclusión. Desde el 2000 a la fecha, ha tenido diferentes experiencias artístico-terapéuticas con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con y sin discapacidad. Las condiciones de vida de los participantes con quienes ha trabajado son diversas, y algunas de ellas han sido situación de calle, privados de libertad, hospitalarias, neurodiversidad y en comunidades rurales y semirurales. Relacionados con discapacidad ha sido de tipo psicosocial, sensorial, principalmente ceguera, que es para donde vamos, intelectual y motriz, además de condiciones relacionadas con adicciones, enfermedades terminales, degenerativos como cáncer, esclerosis múltiple, Alzheimer, entre otras. Ha sido beneficiaria de apoyos y estímulos relacionados con la creación de espacios artístico-inclusivos de creación coreográfica para espacios abiertos, formativos y escénicos para la Compañía de Danza Contemporánea Inclusiva de México, y ha obtenido diferentes reconocimientos por su labor como coordinadora de Psicoballet, por contribuir en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, por el trabajo realizado en beneficio de diferentes personas con y sin discapacidad, entre otros. Así que como pueden darse cuenta, yo dije, no puedo sacar nada, tenemos que compartirlo, porque justamente la formación de Lorena habla de una formación completa, integral. Pues bueno, ya sin más preámbulos, Lorena, pues muchísimas gracias por darte este espacio para compartirnos a todos nosotros. Hay una pregunta, Lore, con la que usualmente iniciamos estas conversaciones y me gustaría mucho que nos platicaras. ¿Quién es Lorena Nieva? Bueno, antes que nada me siento muy contenta por este espacio, Viri.
Gracias por la invitación. Todos estos vínculos me parecen necesarios y justamente empezar también a retroalimentar pues el proceso o los procesos que he estado haciendo, ¿no? Y qué mejor desde escuchar a los demás. ¿Quién es Lorena Nieva? ¿Quién soy? Ha sido una pregunta que he estado reflexionando bastante y lo primero que puedo decirles es que soy una persona, una mujer apasionada, sumamente apasionada. Soy una mujer reflexiva, observadora. Me encanta observar a los demás, cómo se mueven, qué hacen, los gestos. Odio las injusticias. Esta es una de las cosas que me ha dirigido. Me interesa mucho el dar y ayudar a los demás. Es algo que he tenido que ir lidiando poco a poco porque a veces cuando damos no reconocemos los límites y entonces esa es una dificultad, ¿no? Cuando de repente soltamos y entonces la pasión por la danza, la psicología, los demás hace que también a veces nos vayamos colocando en un último plano, ¿no? Entonces eso también soy yo. Me encanta toda esta parte de generar vínculos, de conversar, de escuchar a los demás. Eso también soy yo. Me encanta escuchar. Soy muy reflexiva y me mantengo a veces mucho en la mente y por supuesto después lo tengo que ir bajando hacia el cuerpo, ¿no? Porque finalmente eso es lo que reconozco, ser un cuerpo desde diferentes ángulos. Eso es lo que diría que soy yo en este momento. Por supuesto, el aspecto de la pandemia y el confinamiento en casa o el vivir estos tiempos de COVID también me han cambiado, ¿no? Me dejan desarmada. De repente leo la semblanza o te escucho en la semblanza y lo reflexiono y digo, ¿qué tan especialista puedo llegar a ser? Cuando entonces estamos ante este tipo de plataformas digitales, en casa, en nuestras casas, y se ha generado una ruptura. Y entonces desde ahí estamos dando clases, asesorando, acompañando, y ¿dónde quedan todos esos procesos, ¿no? Y el ser especialista de qué. Exacto. Se vuelve complejo, ¿no, Lore? Porque sí, te escucho y es cierto, o sea, vivimos toda una vida pues finalmente buscando a lo mejor hasta una especialización y de repente nos encontramos encerraditos en la casa y ¿dónde está esa especialización? Y entonces hay que generar otro tipo de recursos y otro tipo de herramientas para poder seguir especializándote, pero desde un lugar que nunca te imaginaste. Así es, y justo lo comentaba en uno de los conversatorios de Psicoballet, justamente en tiempos de COVID, es especialista de qué, ¿no? Cuando estas nuevas estrategias, estas tecnologías, el dispositivo hasta que utilizamos, cuando nada más lo utilizábamos para determinada comunicación, ¿no? Entonces, también surge siempre tuvimos esta accesibilidad a estas plataformas que ya tienen tiempo y entonces hasta apenas nos estamos interesando por utilizarlas. Y por ejemplo, desde este lugar y desde este espacio, Lore, porque justamente ahorita mencionabas, ¿no? Para mí, yo soy muy reflexiva y después tengo que bajarlo al cuerpo, pero de repente están estas especializaciones y ya estás como guardadita en tu casa y ahora hay que buscar otros recursos y otras herramientas. El día de hoy, en este momento, en este segundo, desde todas estas referencias y desde todas estas aristas, Lore, ahora, ¿qué es el cuerpo? O sea, ¿qué significa para ti en este momento ese cuerpo? Ese cuerpo al que le has dedicado tiempo, pero que también es tu cuerpo. El cuerpo de los otros, ¿qué es? El cuerpo, mi hogar, así lo definiría, es mi hogar, ¿no? Y más ante estos tiempos de incertidumbre, de estar en casa, ¿no? Te cuestionas tanto, porque desde casa, ¿desde dónde? Y si lo ves desde los edificios, desde la arquitectura, desde las posibilidades que vivimos cada uno y las condiciones de vida que tenemos, finalmente está el cuerpo. Entonces yo diría que el cuerpo es nuestro hogar o es mi hogar, y entonces de ahí se desprende este espacio o universo en el que puedes encontrar posibilidades. Porque desde cómo lo estoy viviendo ahora, desde casa, es empezar a poner atención a lugares, objetos,
de tu espacio que antes los pasabas desapercibido, ¿no? Y es lo que me llegó a pasar constantemente. Entonces, reitero que es mi hogar, eso es el cuerpo para mí. Bueno, hay algo que a mí me intriga en especial, Lore, que es cómo te enteras del psicoballet, cómo llega el psicoballet a tu vida, ¿qué es? Bueno, esa es una historia muy curiosa que inició en la preparatoria. Cuando yo no sabía qué hacer o a qué dedicarme, y viene por supuesto el conflicto también social, ¿no? En la familia, pero no te puedes dedicar a bailar nada más, ¿no? O ya has tomado clases durante muchos años o ya has tenido esa formación, ¿para qué lo repites desde otro tipo de institución, esas formaciones, o qué más va a ser, ¿no? Entonces, bueno, mis papás son psicólogos y yo honestamente no veía un camino en la psicología. Sé que desde niña, y eso lo reconozco, tuve como una afinidad a esta parte de la observación de los demás. Entonces mi mamá constantemente me decía, pero es que yo te veo para la psicología, ¿no? Entonces en ese momento el choque que dices, ay, no, quiere que estudie psicología. Finalmente, hacia allá fue mi camino, cuando escucho por quien fue mi maestra de ballet durante muchos años, Ivonne Robles Gil, es que existe un método que se llama psicoballet, ¿no? Entonces me dio como una idea general. Yo honestamente en ese momento, en esa época, no pasaba por mi mente danza, terapia, ciencia, arte. Existía, pero no tenía esos conocimientos y finalmente no eran como mis intereses, ¿no? Pero ese primer diálogo de saber, pues existe algo en lo que puedo unir la psicología y el ballet, que es lo que me está gustando, pues adelante. Curiosamente, en ese momento me dice mi mamá, oye, es que viene la fundadora de Psicoballet, ¿no? ¿Cómo viene? O sea, me acaban de decir eso y entonces las cosas se ponen en su lugar. Así fue. Mi mamá entró a la formación conmigo, eso fue muy interesante. Y llegué a Psicoballet sin tener bases de psicología, ¿no? Finalmente tenía referencias por lo que hacía mi mamá, que se especializó en educación especial y no sabía más, ¿no? Entonces, hago la formación, tengo las herramientas y es cuando me doy cuenta que sí, que la psicología es parte de mi vida, que finalmente es parte de la vida de todos, ¿no? Lo estudies o no, está todo el tiempo presente. Entonces, ahí es donde llego al momento inicial de Psicoballet. Es interesante cómo cuando te estás formando en algo, puede ser para ti o no. ¿Por qué lo digo? Porque había muchas profesoras de danza, muchísimo mayores que yo, y finalmente hubo personas que desertaron de la formación porque decían, es que yo no puedo interactuar con personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? En ese entonces se denominaba diferente, porque también ustedes saben que hemos pasado por todo este proceso de lenguaje inclusivo, entonces ha sido complejo, ¿no? Hasta que hemos llegado a la palabra inclusión. Y pues de ahí uno de los exámenes que tuve fue acercarme a un hospital psiquiátrico. Como les decía, yo no tenía ni idea de lo que iba o hacía. Mi mamá sabía perfectamente qué hacía y ella me decía, no vayas a tocar a nadie, cuidado, tú no te acerques, ¿no? Entonces empiezas a llevar como esos prejuicios, esos estigmas que finalmente vamos cargando. Y cuando me acerco y me dicen, bueno, te toca poner en práctica la metodología, te vamos a observar. Fue sumamente interesante para mí, porque yo no llevaba bata y no había esa necesidad de... Hasta que me fui percatando que yo tocaba a las personas, ¿no? Tocaba sus pies, tocaba su cuerpo, tocaba su rostro, tocaba su cuerpo, ¿no? Y era para guiarlos, para poder enseñarles los movimientos, cómo hacerlo, hacia dónde necesitaba dirigirlos, ¿no? Pero para mí fue estar de tú al tú, no era estoy ya en el hospital, estoy en un salón de danza compartiendo y conviviendo desde la danza con otras personas. Hasta que al final me dice, ¿sabes que no podías tocarlos? ¿Sabes que no te podías acercar? Sí,
Tal vez me lo dijeron, pero entonces en la danza necesitamos ese contacto, que ahora también lo empezamos a cuestionar, ¿no? Y eso es esencial. Y me decían, es que tocaste los pies sucios. Sí, porque no andan muchos con zapatos, están con batas. Y finalmente, ese fue el clic para mí y es de aquí soy. Una vez que entro a la universidad, fue psicología y en el primer semestre, mi interés, cuando me dijeron, ¿por qué estás aquí? Por el método Psicoballet. Ahí sería como el recuento de... Pero, ¿qué tipo de cuerpos son los con los que te encuentras cuando llegan por primera vez? ¿Cómo son? Por primera vez, yo puedo decir, son cuerpos diversos, ¿no? A lo mejor en otro momento yo te diría específicamente cómo es su físico, ¿no? Pero me parece que ahí es tanta la diversidad que tenemos por la misma historia que nos va conformando, que finalmente esa historia, esas memorias, esas situaciones de vida que vas pasando te van cambiando. Entonces, son cuerpos endurecidos, entumecidos, encorvados, son cuerpos que tienen miedo al contacto o a que te les acerques o tienen miedo a hacer. Y finalmente también es interesante esta otra parte en donde ves cómo esos cuerpos tan diversos, temerosos, encapsulados, empiezan a ceder por tu manera de acercarte a ellos, ¿no? Esa fue una de las experiencias que después acompañé, que todavía no aplicaba como tal el psicoballet, con antecedentes con jóvenes de un consejo tutelar, que bueno, eso fue también fascinante, y que finalmente el haber podido tener esa primera capacitación o certificación de psicoballet me llevó a ir eliminando estos prejuicios que tenemos constantemente, ¿no? Y que me enfrentó a una segunda población, como menores infractores, en donde realmente yo llevaba muchos miedos. Ay, es que si matan, y si hacen algo, y si me quedo ahí, no la cuento, ¿no? Entonces empiezas a viajar justamente en tu mente y dije, bueno, si yo me anoté para hacer ese servicio, yo lo tengo que realizar. Y finalmente ellos también me enseñaron a bailar, porque entonces empiezas a desdibujar esas barreras corporales, esos prejuicios, esos estigmas, y te acercas a ellos de tal forma que también perciben en ti que estás par a par. Todos tenemos una historia y eso también lo tenemos que respetar, ¿no? No por nada esto de ser cuerpo va llevando toda esta memoria y nuestra piel va contando tantas historias, ¿no? Y desde ahí, desde esa humanidad, me parece que son lecciones que te van cayendo y dices, sí, tengo que contactar con la otra persona desde lo esencial. Finalmente somos piel, pero también somos corazón. Y de ahí, ¿qué más? Fíjate que justo para allá iba. ¿Cómo se van generando estos primeros puentes de comunicación? Finalmente tú misma lo has dicho, a veces son cuerpos que no gustan ser tocados, son cuerpos que están como en un universo quizás, ¿no? Hasta totalmente distinto al universo en el que nosotros nos desenvolvemos. Y entonces, ¿cómo generar ese salto, ¿no? Y cómo construir ese puente. Y justo ahorita lo acabas de mencionar y me parece sumamente importante. No solamente somos piel, también somos corazón, ¿no? Así es. Desde estas primeras experiencias, ¿cuánto tiempo ha pasado, Lorena? Uy, han pasado 10, tal vez como 15 años. Vienen amigos, colaboradores, equipo, visión de otras personas, ¿no? Lo que les comentaba al inicio, cómo también ha cambiado todo este proceso del lenguaje incluyente y que finalmente a todos nos ha pasado porque no sabes cómo referirte a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, antes pasamos de necesidades especiales, capacidades diferentes, etcétera. Y a veces hasta nosotros mismos nos sentimos juzgados de cómo nombramos a los demás, ¿no?
y es complicado, ¿no? Entonces, me parece que he tenido como un cambio desde esos procesos en donde también tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir actualizándonos, y las voces tan importantes de otros profesionales como de las mismas personas, pensando ahorita en la discapacidad, que son los que nos van a guiar a qué necesitan y desde dónde también surge su necesidad de bailar. Me parece que eso es esencial, porque mucho también nos preguntamos, ¿no? ¿Quién te dice quién baila y quién no? Y eso es una pregunta muy dura, ¿no? ¿Quiénes son los que deciden cuándo y una persona puede bailar? ¿Y por qué desde esas miradas? Entonces, descartamos a muchos profesionales o a muchas personas que les gusta bailar por placer y no por subirse a un escenario para ganar un premio, etcétera. Están en contra de psicoballet porque tiene una mirada artística terapéutica, ¿no? Y entonces defienden más una mirada artística inclusiva, lo cual es adecuado, ¿no? Finalmente no es juzgar, es ver desde dónde y cuáles son las necesidades de cada uno. Pero desde esta mirada artística y terapéutica del psicoballet, que tiene una base científica, psicológica, yo he encontrado un camino para andar, desde dónde sentir los fundamentos. ¿Se vale bailar por bailar? Sí. Desde mi posición, no es solo bailar por bailar. ¿Bailar para qué? ¿Cuáles somos este hogar, esta casa, esta humanidad que incluye la psicología? No está ajena a nosotros. Entonces, iniciar un proceso en donde te está doliendo, en donde te das cuenta que a lo mejor te genera asco, dolor, tristeza, pero que te sepan guiar por ese proceso, pues qué maravilla, porque no vas a ser el mismo que empezó. Que mientras leía sobre ti, estaba yo toqueando a Lorena. Mientras leía sobre ti, me encontré con un artículo en un periódico en español, obviamente, de aquí de México, y yo rescaté un fragmento porque quería que describieras un poquito más, y creo que está relacionado con esto mismo que tú nos acabas de comentar, pero podríamos nutrificarlo ahí todavía más. Sí. Dice, parece que estas son tus palabras, ¿no? Está comillado. Cuando una persona ciega solo mueve sus brazos o sus piernas, es porque tiene claras ciertas indicaciones, ya que muchas veces al perder la vista el cuerpo se robotiza, pero las señales le permiten estructurar su cuerpo junto con la exploración de movimiento. Yo me quedé un poco como tratando de llevarlo a mi imaginario, porque yo no he podido tener este tipo de procesos con personas con problemas de ceguera. Pero justamente yo tratando como de empatizar y de ubicarme desde ese espacio, decía, ok, si no hay vista, tengo un cuerpo que quizás pueda movilizarse. Sin embargo, no sé si a eso se refiere y me gustaría que profundizáramos un poquito en eso. La proximidad o el espacio referente al centro del cuerpo se reduce, es como si se encogiera y solamente se mantuviera en un espacio chiquito. Sí, así es. Realmente abordar el cuerpo desde la ceguera, para empezar diría, uno, seguir cuestionando esta parte de la discapacidad, ¿no? El cuerpo ciego, de alguna otra forma. Porque cuando nos hablan de discapacidad visual, finalmente pensamos, o hemos a lo mejor en algún momento pensado, reflexionado, que está asociado a otra discapacidad, que a lo mejor su proceso de pensamiento es limitado, que no nos ha de escuchar bien, etcétera. Lo vamos relacionando y nosotros intentamos construir una visión de su cuerpo, ¿no? Y ahí es cuando decimos, ok, la discapacidad visual se mantiene en los ojos, pero entonces, ¿qué está pasando con todo el cuerpo cuando socialmente también le aventamos a la persona no, pues si no ve, a lo mejor no piensa, y si no piensa, pues no siente, y anulamos ese cuerpo, ¿no? Finalmente lo anulamos desde el no sentir la presencia de esa persona ciega. Yo lo vería desde ahí. Y en esa anulación que se va realizando o que vamos generando, y lo hacemos socialmente, es
ellos también se van anulando, y una de las palabras que usan mucho mis bailarines son: nos volvemos invisibles. Y nos volvemos invisibles aunque utilicemos el bastón y estés en el metro de la Ciudad de México y estés golpeando, pero no va a existir la persona que, por supuesto, por ignorancia, piensen que te están molestando y este muchacho o esta niña que está haciendo. Pero es un bastón de ayuda y accesibilidad para moverse, ¿no? Entonces, desde esos temores que ya se han enfrentado, han sido golpeados, han sido rechazados, el cuerpo se va robotizando. Finalmente no es solo social, ¿no? Sino que también quieres avanzar en un lugar y te pegas con la pared, o no tienes la referencia de algún espacio nuevo y te golpeas constantemente. Entonces yo les decía a las niñas de la casa hogar ahí de la Ciudad de México, es que parecen tanques de guerra. Sí, y por supuesto lo empiezas a entender porque me tengo que defender, como si te convirtieras en el jugador de fútbol americano con toda la protección, lo vas cargando, y entonces se va cargando a esta parte que me preguntabas, Viri, de qué pasa con el cuerpo. Se va deformando, te vas encorvando, se va abriendo el compás, buscas solamente flexionar tu cabeza hacia algún lugar, ¿no? Las manos están todo el tiempo buscando que no te vayas a golpear. Entonces, sí hay todo un proceso ahí de cambio de cómo se está viviendo el cuerpo y de cómo ahí es tan importante la danza, y la veo tan funcional porque justamente permite una reestructuración y conocimiento de tu espacio, las distancias, la orientación. Ahí es donde yo diría, aunque muchos puede que no estén de acuerdo al pensar o al mirar el ballet desde una forma rigurosa, ¿no? Pero es desde donde también vamos a tomar cada técnica. Y entonces, si miramos la técnica desde el para qué lo necesita esta persona, entonces vamos a encontrar que les ayuda la dirección, que les ayuda a tener una mejor ubicación, que pueden ir reconociendo cada una de sus partes. Y que finalmente está la contraparte que también leías, que se necesita una exploración de movimiento. Y eso es importantísimo, y me parece importante no solamente desde la ceguera, ¿no? Sino que en cualquier cuerpo. Existen técnicas que se utilizan, sí, nos dan una referencia, sí, nos dan bases, sí, pero también necesitamos diversificar cuidadosamente, yo lo diría, porque a veces queremos tomar como de chile, de mole de dulce y llevarlo al cuerpo, pero entonces, ¿cómo lo asimilamos, no? ¿Cómo realmente eso nos va a ser funcional? Y entonces, en esa parte de exploración de movimiento, tiene que equilibrarse esta autocontrol que tienes, el reconocimiento de tu espacio, de tus direcciones, con el cómo vas a encontrar posibilidades de movimiento. Pero además es como dedicar todo el tiempo y el momento y la entrega también tuya como guía, ¿no? Porque como instructora, no sé cómo te autodefines, por ejemplo, en ese sentido, como profesora, como instructora, como guía. Uy, pues yo diría como una acompañante, ¿no? Más allá de instructora, por esta nueva, esta visión que te comento, que son ellos los que nos dicen por dónde, ¿no? Instruir no puedo, profesor, pues tengo las herramientas, pero también yo me he confrontado con el aprendizaje dancístico que hemos tenido desde el imitar, que desde la ceguera es una maravilla, porque imitar a quién, ¿no? Claro. Entonces te vuelves un espejo en movimiento, pero no estás diciéndole, quiero el movimiento, no sé, nivel alto, arriba, etcétera, ¿sí? Das algunas líneas y a través de la imaginación surgen, pero no tienen por qué repetir o intentar repetir lo que tú estás haciendo. Claro, es como una concreción de ideas a la que tienes que llegar y como una sintetización de tu propio lenguaje, ¿no? De alguna manera, para poder entablar este puente de comunicación con el otro. Pero justo me voy a regresar poquito porque tú hablabas de la nulificación y entonces resalto ahí y lo pongo en la mesa. Por eso al principio mencionabas la importancia del toque. Sí, pero del toque con respeto y del toque como con esta sensibilidad hacia el otro.
Sí, finalmente el contacto, cuando pensamos en tocar, pensamos que todo lo hacemos con las manos, ¿no? Así nos los enseñaron en la primaria y entonces el sentido del tacto son las manos. No, ¿y por qué jamás nos enseñaron que todo el sentido está en la piel? En la piel, que puede convertirse en más sentidos para nosotros, o más bien darnos sentido desde otros lugares, ¿no? Empezar a percibir, y entonces esa percepción también acompañada con ese flujo de movimiento que puede empezar a percibirse desde otros lugares, ¿no? Entonces, el contacto para una persona ciega es básico, pero no nada más va a ser el contacto que nosotros damos, ¿no? Sino el aprender cómo tocar a la otra persona y cuáles son las necesidades que vamos encontrando también en sus cuerpos por la misma rigidez que han vivido mucho tiempo. Muchos se asocia, es ciego y es cantante o es músico, y se vale, y hay, ¿no? Pero, ¿por qué no asociamos es ciego y es bailarín? O es bailarín y es ciego. Principalmente ver su posibilidad y después ver la contraparte de la discapacidad, ¿no? Eso no nos los cuestionamos, ¿no? Generalmente hemos denominado a las personas, ay, mira, es ciego y baila. No, sí baila, pero tiene que hacerlo bien, ¿no? También. Entonces, hay ciertas cosas que es buscar, explorar y profundizar en sus cuerpos, pero además utilizar otro tipo de herramientas, que ahí es lo que a mí me parece esencial. El silencio, pero la imaginación y la música es necesario. Finalmente, la sensorialidad que tenemos y el cómo despertamos la piel viene también desde la poesía. El cómo estos versos hacen que nosotros llevemos al cuerpo otras formas de movernos. Entonces, ahí se vuelve como un mundo de posibilidades y justamente eso es lo que se tiene que ir encontrando. Ahora, yo estaría mal si les dijera, solamente es esa forma en la que podemos bailar o acercarlos con la danza. No, me parece que existen muchas posibilidades, caminos hay, pero tenemos que encontrar las bases desde dónde. Y cuando es abordar la danza o el arte y la discapacidad, yo sí reitero mucho es ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué buscas? Y esto me interesaría compartirlo porque la línea es muy delgada. A veces sin querer podemos utilizar a las personas. Y con respecto a personas con discapacidad o condiciones diversas de vida, puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, es como un constante cuestionamiento. ¿Para qué hacer bailar? ¿Por qué quiero bailar? ¿O por qué yo quiero bailar con ellos? ¿Por qué vale la pena también ese proceso? ¿Y desde qué lugar quiero pararme para también iniciar ese proceso? ¿Y de quiénes necesito como equipo para que podamos estar acompañados y que tengamos esta visión de inclusión laboral y esta visión artística y esta visión psicológica y etcétera, ¿no? Básicamente danza en la oscuridad, ¿no? Okay. Tiene un grupo de acompañantes y estos acompañantes te van nutriendo. ¿Quiénes o quiénes constituyen parte de tu equipo y qué tipo de interacción se desarrolla en pro de los bailarines de este proyecto, por ejemplo? Bueno, primero como contextualizar un poco. En 2016 yo genero una ruptura importante por un bailarín y actor, director de escena que falleció, Aitor Subiza, un director de escena español que trabajaba igual con personas con discapacidad. Y él empezó a generarme varios cuestionamientos desde el psicoballet, ¿no? Finalmente el psicoballet sí es una propuesta artística y terapéutica que no solo se enfoca en la discapacidad, que a veces se asocia con eso. Y eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, y ahí me gustaría hacer como un paréntesis, es más bien hablamos de todos. Cuando hablamos de inclusión no hablamos solamente de una persona con discapacidad, sino desde diferentes lugares y nuestras condiciones de vida. Entonces, en ese año recuerdo que realizamos una presentación del Lago de los Cisnes con la Casa Hogar, ¿no?, de niñas con ceguera, porque a ellas les surgió el interés de bailar el Lago de los Cisnes.
Y entonces él me cuestionaba, ¿por qué intentar normalizar? Y eso es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué ponerlas a bailar el lago de los cisnes cuando va a haber fallas en la técnica, etcétera? Sí, y eso es algo muy importante. Él decía, vale todo, pero no todo vale, ¿no? Entonces fue como uno de los primeros jalones de orejas que se conjunta con Mayra, justamente, ¿no? Entonces, digamos que ese es un lazo importantísimo porque en el 2016 fue la primera colaboración que se hace con Mayra y entonces ella busca incluir en una de sus danzas movimiento, mi grupo de adultas mayores y a 3 de las niñas de la casa hogar, ¿no? Entonces ella me dice, si vamos a hacer esto para este encuentro internacional de psicoballet, hagámoslo también desde esta posibilidad, desde esta mirada artística, que no solo se quede en el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, ese lazo es sumamente importante, es una colaboración que se ha enriquecido y que se ha fortalecido. Y me parece que, como les decía, uno también va descubriendo, sí, mi camino ha sido psicoballet, te enfocas en el proceso, pero hay momentos en el que también tienes que darte cuenta que te estás quedando ahí y que estás perdiendo de vista justamente esto. No tenemos por qué normalizar, porque finalmente también nosotros bailamos desde nuestras posibilidades y desde esas posibilidades tenemos que encontrar fortalezas. Entonces, pues Mayra o la Mayra ha sido sumamente esencial para estos procesos porque finalmente, como fue continuando, ha sido la asesora, ¿no?, en cuanto a la mirada artística y cuestionar constantemente una pregunta que pues me fascina de ella, ¿no? El origen, desde dónde viene o para qué. Y justamente es empezar a desmenuzar los procesos y siempre con toda su amabilidad y ternura diciéndome, pero ¿por qué estás colocando a tal persona aquí? ¿No? Y yo, ay, bueno, yo tenía mis justificaciones, pero finalmente el público no lo ve así. O podemos empezar a fortalecer esa parte de discapacidad y dejamos a un lado la parte artística. Entonces, pues Mayra me ha dado esa mirada y ese proceso tan importante. También la psicóloga Lorena Mejía, quien es coordinadora de inclusión laboral. Entonces ella me dijo, bueno, si vamos a hacer esto, se les tiene que pagar a los bailarines, ¿no? Está bonito que todos nos guste bailar y finalmente así nos pasa, ¿no? Nos gusta hacer muchas cosas, pero sean 5 pesos, sean 10 pesos, sea lo que entre y se pueda dividir, se tiene que dar. Que eso es un valor muy importante también para Adal, ¿no? La compañía a la que también bailo, pertenezco. Pablo Nieva, mi hermano, que es ingeniero, no tiene nada que ver, por supuesto, siempre ha tenido muy buena voz, le gusta la parte como artística, tuvo ahí en la infancia la parte de ser el jorobado de Notre Dame por mi culpa, pero él es el narrador, ¿no? Entonces generalmente ha sido narrador de la compañía Danza en la Oscuridad y también ha sido de Adal. Entonces esas vinculaciones son sumamente interesantes. Y Carla, que intérprete de lenguas de señas, Carla Bazán, también que nos ha apoyado y han dicho sí, ¿no?, de manera inmediata. Parte también de mis compañeros de Adal Zona de Movimiento, de meterse backstage, quitar luces, ver cómo adecuamos espacios, y se van sumando también practicantes, y se van sumando familia, y se van sumando muchas personas para que podamos llegar a esos procesos. Permite poder contemplar tu trabajo de una manera un poquito más profunda. O sea, yo, por ejemplo, yo te digo que había tenido conversaciones, había escuchado sobre tu trabajo, lo he visto, poquitas veces, pero realmente yo creo que hasta que uno no dialoga realmente, digo, hemos platicado, pero realmente han sido momentitos muy breves, ¿no? Entonces, ahorita que te escucho digo, wow, o sea, es que es todo un proceso que a veces no somos conscientes de ese tipo de procesos, ¿sabes? Y sobre todo esto que mencionabas también hasta a nivel conceptual, ¿no? Inclusión no tiene que ver con personas con capacidades diversas. O sea, inclusión habla de todos. Entonces, yo creo que si volvemos a reubicar hasta nuestros conceptos,
muy probablemente nuestras rutas de creación podrían ser totalmente distintas. Entonces hay que darnos ese espacio de poder profundizar y de poder interactuar y reconocernos en el otro. Y a partir de este espejo, perdón, dije una grosería, pero un montón de rutas para crear y de opciones para construir. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque vienen también estos cuestionamientos de el público, ¿no? También estos procesos escénicos en donde se conforman las compañías inclusivas, sí, pero entonces, ¿cómo acercamos también lo que estamos haciendo a los demás? ¿Cómo estás acercando tu propuesta a una persona sorda, a una persona ciega, a una persona con discapacidad intelectual? ¿Cómo estás acercando tu propuesta a una persona que tiene un tipo de discapacidad psicosocial como la esquizofrenia? Y que finalmente la gente no va a ir con un letrero diciendo, esta es mi condición de vida, porque todos tenemos diferentes condiciones de vida, más bien desde dónde le estás ubicando. Pero puede llegar a tu función, ¿no? Puede llegar a tus presentaciones y entonces, ¿tú qué accesibilidad le estás dando? ¿Lo has pensado? Y es también esta parte en donde se hacen ciertas propuestas para un determinado público, sí, pero dentro de ese rango de edad, que sean hombres, mujeres, etcétera, pues están esas condiciones diversas y que lo que estás haciendo va a impactar su vida, ¿no? Que eso también es algo muy interesante y algo que siempre hablo con Mayra, ¿no? Es desde dónde también tocas a los demás. Y eso ahí viene el cuestionamiento. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? Y cuál es tu finalidad dentro del arte o dentro de la danza. Porque bien te pueden ir a ver bailar porque tú quisiste bailar nada más lo que sea, ¿no? O te inspiraste en el árbol de tu casa y entonces lo bailaste, pero los que te están viendo no tienen ese árbol. Entonces, ¿cómo lo van a vivir? ¿Cómo lo van a sentir? Y eso es lo que estamos buscando. Finalmente, ahorita estamos en un punto esencial en donde la diversidad también se tiene que desdibujar porque todos estamos en casa. O casi todos, ¿no? Entonces ahí es cuando lo estamos viviendo de manera diferente. Y tenemos también estas otras partes que ahora estamos viviendo con los bailarines de danza en la oscuridad, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso al Zoom, que no tienen acceso a muchas plataformas. Y entonces también estamos limitando a un público. Vamos relacionarnos con los participantes, todos los que estamos aquí involucrados en esta conversación. Y voy a empezar con José Luis Salazar, que estaría padre que en lugar de leértela, te la dijera justo él de manera verbal y apalabrada. Ya huyó. No, por aquí anda. Ahí está, José Luis. Entonces, preséntate, di el estado del que nos estás conectando y platícale a Lore tu inquietud. Ok, bueno. Hola, ¿cómo están todos, todas? Gracias, Lorena. Se me hace súper importante, interesante cómo abordas el tema. No solamente el tema, sino cómo lo abordas. Es algo que es increíble. Entonces, ahorita mencionas acerca de, dijiste las palabras, creas para cierto público, y luego mencionas el ejemplo de que yo creo a partir del árbol que está en mi casa, pero la gente no tiene ese árbol, ¿cómo lo proyecto? Este cuestionamiento es algo que a mí como creador escénico siempre me ha rondado la cabeza a la hora de dar talleres y a la hora de crear escena. Entonces, la pregunta pues, que puse ahí yo es, ¿cuál ha sido el mayor reto con el público al que te has enfrentado? ¿A qué crees que se debe eso? Pues desde Psicoballet y Danza en la Oscuridad, los retos a los que nos hemos enfrentado, en una ocasión fuimos al Cerezo con Mujeres en Movimiento, mujeres adultas mayores. Pensábamos que íbamos a ir a un lugar en donde solo fuera para mujeres, ¿no? Privadas de su libertad, pero nos notamos que habían 350 varones y habían solamente 30 mujeres, ¿no? Entonces, esos empiezan a ser ciertas responsabilidades, el impacto que no sabes que vas a tener cuando te dicen que tu propuesta va enfocada a mujeres y te lo cambian por varones y por ciertas condiciones. Esas cosas no las puedes controlar. Fue un impacto interesante porque ellos se relacionaron con las mujeres adultas mayores desde su mamá, desde este lado maternal,
que a veces queda ausente, ¿no? Eso sería como uno de los retos. Fue un reto importante porque yo temblaba, ¿no? Y soy sumamente honesta, temblaba porque yo decía, bueno, a mí me dijeron que mujeres y de alguna forma, pues aquí uno se ayuda, sí. Todos nuestros prejuicios y estigmas los vamos cargando, ¿no? Y finalmente los varones fueron sumamente respetuosos, aplaudieron, lloraron, se conectaron con lo que habíamos llevado, ¿no? Que se tuvo que adecuar o adaptar a las condiciones del piso, porque era como un patio de una casa donde vivían 300 personas, ¿no? Entonces, con basura arriba, etcétera, y yo les dije a Mujeres en Movimiento, si quieren, nos vamos, porque también algo importante es que tú estás dando la cara por ellos, ¿no? Y que de ti dependen muchas situaciones. Por supuesto, no sucedió nada, pero finalmente era la responsabilidad que tenía. Y más bien, yo te generaría algunos cuestionamientos de sí, a qué público tú esperas. Las necesidades que vas a encontrar son diversas. No vamos a poder complacer al público, si piensas en la palabra complacer, sino que encontremos en el arte otra posibilidad de comunicar. Entonces, ¿qué buscas comunicar? ¿A quiénes buscas comunicar? El ejemplo que ponía del árbol, ¿no? Sí, no todos tienen ese árbol y yo estoy expresando el árbol, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar a esas personas que no ven, que no escuchan, ese árbol de mi casa y por qué es tan importante para mí y que sea un referente para ellos? ¿Por qué quiero enseñarles ese árbol? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lali, estaba, mira, así, haciendo telepatía, diciendo, por favor, porque Citlali tiene muchas inquietudes, pero es muy positivo, ¿eh? Entonces, a ver, Citlali. Primero que nada, muchas gracias, Lorena, por compartir. De verdad que es muy bonito escucharte, ver todo tu trabajo y, bueno, imaginarlo, porque apenas te conozco, pero ver todo lo que has construido y has dedicado, más que nada. Me gustaría, bueno, no es como una pregunta, pero, o sí, es como, me gustaría saber cómo ha sido para ellos ahora que, o sea, ahora que están dentro de una compañía, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo toman ellos? Por otra parte, también su desenvolvimiento personal en la vida, ¿cómo ha sido? Si tú ves, por supuesto, hay logros, ¿no? Pero, o sea, ¿tú cómo nos podrías platicar eso? Y otra cosa es si en tus sesiones has invitado también a bailarines a unirse y compartir con ellos, o solo es completamente dirigido a personas ciegas. Esa es otra duda que también tengo. Ok, bueno, ¿cómo han tomado el aspecto de la compañía? Les ha fascinado. Honestamente ha sido un impulso porque es sentir también que ellos han encontrado posibilidades para formarse como bailarines. Ahí también es algo interesante porque empezamos siendo 40 personas con diferentes condiciones de vida, ¿no? Y de ahí, poco a poco, algunos han dejado el camino, pero porque los procesos con ellos han concluido, ¿no? Entonces, quienes han llegado a la compañía han sido los que se han comprometido con los tiempos, con la disciplina, con la búsqueda tanto personal como artística, estar abiertos a las propuestas, a bailar, a compartir con los demás, ¿no? Entonces, eso sería una de las respuestas. Y eso los fortalece porque ahora también se sienten justamente en este acompañamiento, en el necesitar a los compañeros para bailar, ¿no? Estoy en la compañía, pero es porque también están los demás y me hacen parte, ¿no? Que sería el sentido de pertenencia y que lo empiezan a descubrir por la danza. En cuanto a su vida, depende del antes del COVID o durante el COVID, ¿no? Porque si lo vemos antes del COVID, habíamos obtenido, más bien obtuvimos un apoyo de culturas populares
en donde íbamos a empezar a presentar puestas en escena, teníamos varios planes, ¿no? Como todos de repente dices, el 2020 viene con todo y nos cambia. Esa, digamos, beca se buscó realizar a través de un taller en donde estuvieran conviviendo los bailarines de la compañía con personas con ceguera y sin ceguera, que es la propuesta que nos quedamos a medias por las búsquedas, que ahora también es importante que ellos se acerquen y todo lo que han encontrado, descubierto, qué mejor que ellos también vayan guiando a otras personas, ¿no? Durante el COVID ha cambiado, porque no todos pueden acceder a estas conexiones, entonces algunos hablan por teléfono para ver qué actividades o tareas o se les va dando el seguimiento, pero así como a nosotros nos pasa, ellos también han oscilado en momentos de ansiedad, de depresión, de pérdidas, y es aprender también el cómo van a ir llevando su vida junto con eso, y cómo entonces la danza también sigue siendo una constante en donde ellos puedan encontrar un refugio importante, y más en este momento, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales compartirías, sobre todo para jóvenes que están como muy interesados en justamente en iniciar este tipo de proceso de formación? Ok, pues primero acompañarse de personas que tengan en contacto con la población, ¿no? 2, acercarse a instituciones y asociaciones, pero no declinar o que tus ánimos decaigan o te desmotives, porque finalmente hay asociaciones o instituciones que te van a buscar apoyar, pero hay otras que piensan que les vas a quitar a sus participantes o a las personas que acuden a las asociaciones, ¿no? Entonces esa sería una segunda recomendación. El acompañamiento constante con alguien que ya tenga conocimiento de la discapacidad es importante, porque muchas veces el cómo, les decía al inicio, cómo denominas o cómo nombras a una persona o cómo te acercas a los demás y desde dónde, ¿no? Y saber a qué persona. El acompañamiento, yo sí mencionaría una persona, psicólogo, psicopedagogo, alguien de la asociación que te pueda dar una orientación de cuáles son las diversas condiciones de vida y que muchas veces se acompañan de otro mundo esa diversidad, ¿no? Es decir, a veces hay una persona con ceguera y que también tiene una neurodiversidad como el autismo, ¿no? Entonces, eso hace que no solamente entres a un mundo, sino que entras a 2 mundos diferentes o a 3 desde donde se desenvuelve. Y lo siguiente es, desde lo que estás aplicando o la danza, qué es lo que te va a mover y cómo lo vas a llevar o cómo lo vas a trasladar, ¿no? Finalmente, muchas personas piensan que porque ya hayan estudiado danza, entonces pueden aplicar danza o arte o teatro a la diversidad, ¿no? Pero sí es importante tener las herramientas de cómo hacerlo. Sí debes de definir muy bien el camino que te interesa, porque todo eso va a estar acompañado de otras miradas y otros profesionales. Algo que yo he aprendido durante este tiempo es que solo no lo puedes hacer. Necesitas apoyo y necesitas un equipo que te acompañe y que muchas veces no vas a poder tener la misma mirada, pero sí enriquecer lo que estás haciendo o tener siempre a alguien que te esté observando y diciéndote, bueno, pues ¿para qué quieres levantar los brazos? No te está viendo, acércate, busca qué otras cosas. El proceso de retroalimentación es muy importante, ¿no? ¿Por qué estás interesado en llevar la danza o interesada en llevar la danza a determinadas personas? Porque poblaciones vulnerables somos todos. Más bien desde dónde somos vulnerables, ¿no? Querida Lore, para cerrar, si alguien quiere saber un poquito más de ti, si quiere por ahí checar el trabajo, revisar el trabajo de la Compañía de Danza Contemporánea Inclusiva. Sí, bueno, ahorita del Facebook tenemos Danza Contemporánea Inclusiva de México, así como tal. Ahí van a ver una parte de los bailarines, de lo que hemos hecho, y
también, por supuesto, quiero mencionar y hacer promoción de ADAL, Zona de Movimiento, porque ahí también van a encontrar el proceso que les comento, ¿no? En cuanto a Psicoballet, me encuentran como Psicoballet Puebla o Psicoballet Ciudad de México, y existen algunos reportajes que nos hizo la televisión china, y un reportaje o una nota inglesa que se llama Dancing in the Dark, o Blind Ballet México, llámame Spanglish, que ahí también pueden conocer, y uno más de China que nos hicieron el año pasado, en donde sale parte de la compañía de danza contemporánea inclusiva, uno de los bailarines hablando y dando su opinión de lo que se está haciendo. Los de Dancing in the Dark hablan del proceso de la casa hogar para niñas con ceguera de la Ciudad de México, y él cómo viajamos en alguna ocasión o varias ocasiones, y cómo he llevado algunas de las clases con ellas, ¿no? Y finalmente, pues también la publicidad del CENIDI, ¿verdad? Las tesis están en la biblioteca del CENIDI, y me parece que pues, también está abierta y accesible. Por supuesto, ahora con los conceptos, que me encantaría modificarlo, van a encontrar esta parte de necesidades educativas especiales, no le hagan caso, porque esos conceptos o categorías ya han cambiado, pero viene mucho del trabajo que estuve realizando. Esa sería como la publicidad. Ok, bueno, pues no me queda más que agradecerte, Lore, por haberte dado este espacio y este tiempo para poder compartir con todos nosotros. Yo la verdad es que me siento muy satisfecha de haber tenido por fin esta conversación, tenía mucha curiosidad. Y pues les agradezco a todos los que nos acompañaron ahorita. Muchas gracias, Lore. Gracias a ustedes, Viri, por este espacio, porque para mí es muy importante la retroalimentación. Por ahí Mayra, que nos animó a decir el proceso que estamos llevando. Pero sigan, por favor, a Dal y la compañía. Y pues también estoy siempre abierta a cuestionamientos. Si hay algún tipo de pregunta, me lo puedan hacer llegar, porque eso también nos fortalece y nos enriquece, ¿no? A veces decimos cosas y nos equivocamos, y estamos en ese proceso de aprendizaje o cuestionamientos que también nosotros no lo habíamos pensado y pueden despertar. Gracias, Viri, y a todos por estar aquí. No, pues al contrario. Pues muchísimas gracias. Esto fue una ruta creativa de Intervalo 5. Voy a dar mis redes, por ahí ya voy a checar, Viridiana Bravo, y pues ya les recuerdo que estoy a través de la página de Intervalo 5, que es la plataforma de creación, colaboración y comunicación artística. Les agradezco mucho por este espacio, y agradezco mucho a la producción también de Andante por colaborar y otorgarnos este espacio a través de la plataforma de Zoom. Así que, pues, gracias, chicos, nos vemos